Muy buenas tardes. Dios les siga bendiciendo. En esta tarde vamos a continuar con nuestra clase de por qué somos bautistas. Hemos estado viendo el origen del nombre, también hemos visto la posición de los bautistas en la forma de escribir la historia bautista, luego vimos los principios bautistas, luego vimos los bautistas a lo largo de la historia en relación con las iglesias del Nuevo Testamento, con la iglesia católica primitiva, con los disidentes de la edad, del final de la edad antigua, con los católicos desde ya modernos diríamos, luego también con los disidentes de la Alta Edad Media, nuestra relación con los reformados, nuestra relación con los grupos anabautistas. Y vamos a continuar con, ahora sí ya hemos ido cerrando el círculo hacia lo que es el origen de los bautistas. Y pues bueno, vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú obres en nuestras vidas, fortalezcas a cada uno de nosotros, nos animes. Tú has estado actuando a lo largo de la historia para preservar, para que pudiera llegar tu palabra hasta nosotros. Gracias, Señor, por tu intervención en las vidas de nosotros y en las vidas de tantas personas. Tú no has dejado de tú no has dejado de actuar, de intervenir en la vida humana a lo largo de la historia. Te pido, Señor, tu bendición, que podamos descansar en el hecho de que tú sigues trabajando y lo seguirás haciendo, y esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos has dado. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver, vamos a ir reduciendo ya hacia nuestros orígenes directos, de dónde venimos. Ya vimos que no somos protestantes, ya vimos que tenemos herencia anabautista, pero no somos anabautistas, no somos descendientes de los anabautistas. Y entonces entramos a nuestra descendencia, a nuestra ascendencia, diríamos cercana, somos parientes muy muy cercanos, descendientes de. Y hoy vamos a ver a los separatistas ingleses. El separatismo inglés. La iglesia, ustedes se acuerdan de los grandes grupos reformados históricos, los luteranos, los calvinistas y los anglicanos. La ruptura entre la iglesia, entre la corona inglesa y el papado se dio en 1534. En 1534 se separa la iglesia de Inglaterra. Se separa del papado. Fue una decisión más política que religiosa. En aquel entonces el rey Enrique VIII quería tener un hijo varón, su familia acababa de ascender al trono, por lo tanto estaba iniciando una nueva dinastía, y la esposa que él tenía no le daba el hijo que necesitaba, así que decidió que debía divorciarse. Y obviamente las cuestiones políticas aquí influyeron. La esposa de Enrique VIII era familiar del rey Carlos V, del emperador Carlos V de Alemania, Carlos I de España, así que el papado no se podía dar el lujo de permitirle al rey de Inglaterra separarse de su esposa sin provocar el disgusto de este importante rey español. Entonces la iglesia dijo que no. Y entonces Enrique VIII, ante la necesidad, decidió finalmente que ya viendo las cuestiones teológicas, entre comillas, el rey tenía que asumir el cargo de cabeza de la iglesia, y separa a la iglesia de Inglaterra de la iglesia católica. En un principio era simplemente una separación, y ahora ya había una iglesia católica inglesa. La reforma, así que sucede así esta división, y muere Enrique VIII. Le dan, él tiene varias esposas, una de ellas sí le da el hijo varón. Muere Enrique VIII, pero el hijo varón tampoco sobrevive, entonces también muere antes de tener un hijo, y en su lugar queda una de las hijas del rey Enrique VIII, María Tudor, que era católica. Regresa a la iglesia de Inglaterra, al papado,
pero ella muere sin descendientes y le sucede una de las hijas de Enrique VIII, pero que era hija de un protestante, así que le sucede la reina Isabel I en 1558. Así que en 1558 propiamente comienza la Reforma inglesa. Que es una especie de semi-reforma, ya que ellos quedan entre el protestantismo y el catolicismo, en un punto intermedio, ahí quedan. Y entonces, en la Iglesia de Inglaterra surge un grupo, los puritanos. Surge un grupo dentro de los anglicanos, el puritanismo. Tienen un poquito de mala fama en el sentido de que eran, diríamos, los fundamentalistas dentro del anglicanismo, pero es una lucha que se da dentro del anglicanismo para liberarse de los elementos católicos que aún quedaban. Ellos decían, es que todavía conservamos muchos elementos católicos que hacen que no parezca que seamos diferentes, en que pudiéramos decir que teológicamente nos parecemos más a la Iglesia Católica que al protestantismo. Así que estos puritanos luchaban por una purificación de la Iglesia de Inglaterra, por eso se llamaban así. Había dentro de estos puritanos un grupito pequeño que eran los puritanos presbiterianos. Los presbiterianos, ellos querían deshacerse de la estructura de la Iglesia de Inglaterra y sustituirla por un presbiterio. Hay que recordar que la Iglesia de Inglaterra conservó la estructura del catolicismo, se dividía y todavía se divide en arzobispos, obispos, digamos sacerdotes de las parroquias y hasta allá abajo las estructuras pequeñas, diáconos y compañía. Entonces seguía la misma estructura de la Iglesia católica, salvo que en lugar de tener al Papa, tenían al rey o a la reina, dependiendo quién era el líder de la monarquía en ese momento. Entonces este grupo de puritanos presbiterianos decían, no, hay que deshacernos de esta estructura y hay que convocar a un concilio de ancianos. Que cada iglesia tenga un concilio de ancianos y haya un líder, haya un representante de cada una de las iglesias para la Iglesia de Inglaterra y se dirija el gobierno así de una manera por medio de ancianos. El gobierno inglés consideraba cualquier tipo de oposición a su autoridad como una rebelión. Ellos consideraban que el puritanismo era una rebelión porque no se acoplaban a lo que el rey, como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, había decidido para la Iglesia. Así que la negativa de la monarquía en aceptar las reformas llevó al surgimiento del separatismo inglés. Es decir, grupos de puritanos dijeron definitivamente el rey no acepta, la reina, el rey no aceptan las reformas, no puede uno permanecer en una iglesia como la Iglesia de Inglaterra, que sigue manteniendo muchas estructuras y posiciones teológicas católicas, entonces es mejor separarse. Entonces, hay que recordar, el puritanismo es un movimiento religioso dentro de la Iglesia de Inglaterra que quería purificarse de los elementos católicos. El separatismo inglés es un grupo de puritanos que dicen es imposible tratar con la corona inglesa, así que mejor nos separamos y creamos otra iglesia con nuestros principios. A estos grupitos de separatistas ingleses se les empezó a llamar congregacionalistas. Se les empezaba a llamar congregacionalistas por el hecho de que sus iglesias eran gobernadas o seguían un sistema de gobierno congregacional. La congregación apoyada por las escrituras, tenía la posibilidad de tomar decisiones. Muy bien, entonces estaban estos congregacionalistas
y entre ellos los más destacados era Roberto Brough, John Greenwood, Francis Johnson, y Harry Ainsworth. Ellos eran los más destacados congregacionalistas dentro de esa época. Fundaron varias iglesias congregacionalistas, algunos por la presión política que ejerció el gobierno inglés. Hay que recordar que en la mentalidad de la corona inglesa, el tener gente que no perteneciera a la iglesia de Inglaterra significaba gente que podía ser traidora a la monarquía inglesa. Así que la presión que ejercieron provocó que algunas iglesias congregacionalistas decidieran regresar al anglicanismo. Otros miembros del congregacionalismo fueron ejecutados. Sí, la iglesia de Inglaterra protestante también persiguió a disidentes, y algunos congregacionalistas ingleses decidieron agarrar sus barquitos y navegar hacia Ámsterdam, en Holanda, donde había más libertad religiosa. Entonces ahí se quedaron y van a fundar otras iglesias, y eso vamos a verlo más adelante, en qué termina esa historia de estos separatistas ingleses que terminaron en Holanda. En Inglaterra se quedó un grupo clandestino. Estaba prohibido no pertenecer a la iglesia de Inglaterra. Obviamente ser católico estaba muy prohibido, pero no pertenecer a la iglesia de Inglaterra significaba caer en el delito de traición. Por lo tanto, en Inglaterra se quedaron algunos remanentes de las iglesias congregacionalistas, pero eran clandestinos. Se volvió un movimiento clandestino. Un movimiento clandestino. Ellos siguieron leyendo el Nuevo Testamento, y sí, este movimiento siguió un camino muy interesante. Recuerden, ellos eran anglicanos, después se volvieron puritanos, luego ante la negativa inglesa de llevar a cabo reformas, se volvieron separatistas. Dentro del separatismo, la mayoría o todos siguieron el camino de volverse presbiterianos. Quiere decir que su forma de gobierno era por unos ancianos dentro de la iglesia que tomaban las decisiones. Después se dieron cuenta que no era necesariamente así como debía de gobernarse la iglesia, y pasaron a crear iglesias congregacionalistas. Que al estar leyendo las escrituras dieron el salto hacia los principios que hoy nos identifica como movimiento bautistas. Entonces, aunque todavía vamos a hablar más del tema, podemos seguir el camino de los bautistas. Los bautistas venimos de congregacionalistas, que a su vez vinieron de comunidades presbiterianas, que a su vez vinieron de separatistas ingleses, que a su vez vinieron de puritanos dentro del anglicanismo inglés, que a su vez vinieron de los anglicanos. Entonces, si tuviéramos que trazar nuestra línea de nuestro árbol genealógico, este sería nuestro árbol genealógico directo. Obviamente vamos a recibir influencia de los protestantes, vamos a recibir influencia de los anabautistas, pero este es nuestro árbol genealógico directo. Los bautistas, que van a dividirse en dos ramas: generales y particulares.
Pero la próxima semana vamos a ver a los bautistas generales y vamos a ver en qué terminaron ellos, y después vamos a ver a los bautistas particulares en qué terminaron ellos, y con eso no terminaríamos la clase, porque después de esto, después de ver generales y particulares, en lugar de ver historia de los bautistas en Inglaterra y en Estados Unidos, vamos a dar al brinco a, primero Dios, si Dios lo permite, vamos a dar el brinco para ver cómo llegaron los bautistas a México y cómo se desarrollaron los bautistas en nuestro país. Y con esto terminamos la clase. Fue una clase corta y espero que les haya sido útil en esta ocasión. Este es nuestro árbol genealógico. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde, noche, por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas, que tú nos sigas bendiciendo, que al mirar la historia de los bautistas a lo largo de la historia de la humanidad, y cuando lleguemos a ver, si tú lo permites, la historia de nosotros como grupo en México, podamos admirarnos no de nuestro movimiento, sino de lo que tú hiciste, sino de lo que tú has hecho, has estado haciendo entre cristianos, entre tu pueblo, y muy particularmente entre los bautistas. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos has dado. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.